Hola a todos. Hace 10 años el mundo se iba a acabar, según una leyenda maya, allá por el 2011. Nosotros, en lugar de huir despavoridos, pensamos hacer un congreso escéptico en Alfaz del Pi, en Alicante. Allí, nuestro querido Ismael Pérez nos contaba que pueden parecernos tonterías, pero estas tonterías, cuando alguien se organiza, ya dejan de serlo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando el rechazo a las vacunas en grupos organizados de antivacunas, ¿no? O, por ejemplo, los rumores cada vez son más extendidos y se puede hacer un beneficio social o político, ¿no? También, por ejemplo, el rechazo que hay a los transgénicos y a toda su tecnología. Incluso a nadie se le hubiera ocurrido pensar que hay teorías de la conspiración nuevas, ¿no? Por ejemplo, el terraplanismo, ¿no? Y que los científicos conspiran pues para que la gente no crea que la Tierra es plana. Internet ha servido de coctelera para agitar nuestras mentes y crear una peligrosa mezcla con las teorías más peregrinas de la conspiración. Y entonces ya dejan de ser tonterías, porque estos movimientos se están organizando y están actuando contra la salud, contra el bienestar de todos y contra la democracia. Como dice nuestro querido Guillermo, vamos a morir a sorpresazos. Bien, también nos estamos acelerando hasta la polarización extrema, hasta el odio, hasta la difamación. Debería quedar claro que estas creencias son poco defendibles en un debate y no podemos darle altavoz. Por ello, no es raro que algunos fanáticos empleen el insulto, la difamación y la amenaza contra aquellas personas que quieren hacerles entrar en razón, o por lo menos mostrarla. Por eso quiero dar mi apoyo expreso a todas las personas que están luchando por defender la cordura y están siendo insultadas, difamadas y amenazadas. No es algo nuevo. Y quiero recordar, por ejemplo, el caso de nuestro querido J.B. Mulet, ponente de este congreso, que fue amedrentado y obligado a suspender una charla por la hostilidad de unos manifestantes contra los transgénicos, llegando a la fuerza, ¿no? No es el único tampoco, a veces son comentarios jocosos y sin sentidos que intentan desprestigiar la opinión experta que habla, como ocurre por ejemplo con la lista de mofas y ataques ad hominem que ocurren en las redes sociales cuando aparece la opinión de nuestra querida Margarita del Val, que es premio Lupa Escéptica de nuestra asociación. Margarita es solo un ejemplo de la cantidad de expertos pues que son puestos en duda en las redes con descaro y estupidez. Quiero también mostrar mi apoyo, mi máximo apoyo a nuestro socio Alberto Nájera, también ponente, que ha sido insultado y amenazado en lo personal por esforzarse en demostrar con argumentos esta tontería que circula en redes. Él, el único argumento que recibe es el odio y el intento de hacerle callar a la fuerza, cosa que no ha ocurrido, por suerte. Todas estas personas que he citado llevan una carrera profesional intachable, la que han dedicado el tiempo de trabajo y el que no tienen. Y además han sacado tiempo para explicarnos en qué trabajan, en cómo funciona el mundo y la tecnología. Así que creo que han hecho el conocimiento más accesible y más transparente. Me parece muy mezquino pagarles con semejante moneda. Bien, no podemos quedarnos en la simple condena de estos hechos. Creo que deben implementarse los mecanismos necesarios para reducir el impacto de estas creencias a todos los niveles, respetando, por supuesto, la libertad de expresión y los derechos humanos, eso está claro. Pero precisamente por ello, porque ninguna de estas teorías de la conspiración, ninguna está fomentando la democracia, ni la convivencia, ni la libertad, ni la salud. Eso por supuesto. Son un grave riesgo por todo ello. Necesitamos mucha más implicación de las empresas tecnológicas, las que soportan en las redes sociales el tráfico y el manejo de ellas, los blogs, los chats, los medios de comunicación. Quiero incidir en la importancia que tienen los periodistas, que informan con rigor, sin darle a los lunáticos un altavoz que no necesitamos. O de las instituciones que están cada vez más implicadas en campañas de información y transparencia. La transparencia es la clave. Es un error pensar que estos ataques vienen de personas incultas o sin estudios. Al contrario, conocemos nombres de doctores, de intelectuales, que han creído o han hecho creer que esas teorías conspirativas sin sentido son ciertas, ¿no? Eso a lo largo de la historia.
También desde la escuela, desde que la escuela es obligatoria, las leyes educativas se han incluido la necesidad de fomentar el pensamiento crítico entre los alumnos. Sin embargo, es urgente pasar de los preámbulos al contenido, darles a los futuros ciudadanos un escudo, una defensa intelectual ante la avalancha de información, la infodemia, a la que van a ser sometidos y la que están siendo sometidos ya de hecho. Aquellos que usan la información de forma crítica no solo se defienden a sí mismos, sino que también son un cortafuego para la transmisión de estas bobadas a sus allegados. O sea, estamos haciendo un doble beneficio. Estas acciones preventivas son el mejor mecanismo de defensa, pues ya sabemos lo difícil que es llegar a convencer a los demás de su error. Y también es peor cuando no se trata de un error, sino de una promulgación internada de falacias o mentiras que se extienden sin pudor, simplemente por un beneficio o por hacer daño o por cualquier otro motivo. Quiero reivindicar, para terminar, el término escéptico, cuyo significado ha sido deformado y arrebatado precisamente por esto, por los crédulos. Un escéptico duda, un escéptico reflexiona, un escéptico se equivoca y, sobre todo, un escéptico rectifica en caso de error. Rectificaremos en caso de habernos equivocado en cualquier cosa de este congreso. Quiero hacer un elogio de la duda, quiero reflexionar, pensar, equivocarme, rectificar. ¿Acaso estoy diciendo algo que no venga de la esencia del ser humano? Por último, ya para terminar, quiero agradecer a todo el equipo de este congreso su trabajo para que haya llegado a buen fin. Creo que sois grandes chicos. Un abrazo a todos.